Bien, vamos al estudio de esta mañana. Avanzamos en el libro de los Hebreos y hoy en día aterrizamos en Hebreos capítulo 8, del versículo 7 al versículo 13. En esta porción de las Escrituras vamos a tratar lo que son las promesas del nuevo pacto de Dios. El propósito de esta lección es que nosotros podamos entender eh, las promesas del nuevo pacto, porque son mejores comparadas con el Antiguo Testamento. Hasta este punto, el enfoque de las epístolas de los Hebreos se ha centrado en Cristo, en el cual en los capítulos anteriores mirábamos la superioridad hacia los maestros, hacia los profetas, la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, por la cual el escritor de los Hebreos decía no se debe de adorar a los ángeles. Y de igual manera también se mencionaba la superioridad de Cristo sobre Moisés. Para los judíos, Moisés era un profeta único en el cual no había quien lo superara. Jesús, o el escritor de los Hebreos, indica de que Jesús es entonces superior a Moisés. La superioridad de su sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico, porque lo miramos entonces, lo levita dando diezmo a Melquisedec. En los versículos los versículos de Hebreos 8, del 1 al 6, miramos cómo entramos a una transición. Y la transición, el enfoque se viene dando en estos versículos es el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto en el cual Jesús ha sido escrito, como miramos anteriormente, como un fiador, garante de este pacto. Y no solamente esto, sino que dice que es mediador, uno que está interviniendo continuamente y de manera presente. Y decimos de manera presente porque Él está en el lugar santísimo. Y miramos entonces que en estas descripciones se describe entonces el pacto como un mejor pacto. Preguntémonos entonces, ¿mejor en qué? ¿Mejor de qué manera? Ahora, en los versículos que vamos a aprender o a estudiar, aprendemos que va a ser un mejor pacto, que este pacto tiene mejores promesas. Es algo en el cual en este estudio se manifiesta entonces las promesas del nuevo pacto. Examinaremos nuestro texto de base de estudio, que es Hebreos capítulo 8, el versículo 7 hasta el versículo 13, donde ahí vamos a determinar en qué sentido este pacto que nosotros tenemos hoy en día es mejor. Y naturalmente, con respecto a sus promesas. Comencemos entonces a notar que la promesa de Dios de un nuevo pacto. En primera instancia, se manifiesta lo siguiente. El primer pacto fue con defecto. Cuando decimos el primer pacto, nos hacemos referencia al Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 8, el versículo 7 dice, porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí el versículo menciona que, de lo contrario, si el primer pacto hubiese sido sin defecto, realmente no necesitaríamos una necesidad de un segundo pacto. Hemos visto que concerniente al primer pacto que el sacerdocio levítico no podía traer la perfección. Considere lo que dice Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, el sacerdocio levítico tenía ese impedimento, no podía traer la perfección. Por eso en la pregunta que hace en Hebreos 7:11, a manera de pregunta de retórica, porque se responde en sí misma, menciona entonces que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio de Aarón. Y luego los siguientes versículos vemos que la ley no hizo nada perfecto. Por lo tanto, entonces se menciona que fue anulada debido a su debilidad y debido a la falta de rentabilidad de esta misma
leyes. Y vemos entonces que esta insuficiencia tiene especial referencia a los sacrificios del primer pacto. En otras palabras, estos sacrificios que se hacían cada año no pudieron hacer perfecto a todas aquellas personas que se acercaban a él. Si leemos en Hebreos capítulo 10, del verso 1 al versículo 3, dice de esta manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas de Dios, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan en este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Encontramos entonces que en estos versículos se mencionaba la impotencia que tenía la ley. ¿Y cuál era la impotencia? Lo que se menciona en el versículo 3, es decir, la persona no encontraba una salvación o una limpieza de pecado y que de igual manera se mantuviese de esa manera bien. El versículo mencionaba en el verso 3 que se ofrecen cada año, que cada año se traía a la memoria estos pecados. En el versículo 4 del mismo libro leemos que la sangre de los animales ofrecidos por los sacerdotes no podían limpiar los pecados. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa era la ineficacia, esa era la impotencia de la ley, porque realmente no podían limpiar los pecados. Verso 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Notan ustedes? El versículo de Hebreo menciona que había que estarlo ofreciendo continuamente, algo en el cual la impotencia de esta ley no podía quitar los pecados. Y algo más importante, o algo a considerar, las personas del primer pacto también tenían falta. Leemos en Hebreos capítulo 8, versos 8 y 9, dice: porque reprendiéndolo, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál fue la? Encontramos en el Antiguo Testamento que era un pueblo privilegiado. Dios lo tomó para ser su pueblo. Y además de ser su pueblo, dice, para ellos sería su Dios. ¿Y qué se ve en el versículo 9? Que ellos no obedecieron, que ellos no permanecieron en su pacto. Por ende, en la siguiente línea del versículo 9 dice: yo me desentendí de ellos, es decir, por causa de su falta de atención a la ley, Dios también correspondió de esa misma manera. Dios entonces encontró falta porque ellos no continuaron en su pacto. Jeremías capítulo 11, del verso 7 al 10, dice de esta manera: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándole de temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oí mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración me ha hallado entre varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Verso 10: se han vuelto a la maldad de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. En los versículos que leíamos en Jeremías se ve una serie de faltas que el pueblo había desobedecido. Ellos habían recibido la ley, en el cual había hecho, como dice el versículo, había concertado con sus padres.
Y vemos entonces de que ellos no escucharon, no inclinaron su rostro para oír y realmente no siguieron el buen camino. Mas, sin embargo, dice, se fueron tras dioses ajenos. Por esta razón, él les ignoró, permitiendo entonces que fuesen tomados lejos por sus enemigos. Noten lo que dice el mismo libro de Jeremías, capítulo 11, del versículo 11 hasta el versículo 14. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrían salir, y clamarán a mí, y no les oiré. Verso 12, e irán a ciudades de Judá, y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Verso 13, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Verso 14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción, porque, pues dice el versículo, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué se miraba en el primer versículo que leíamos? Una serie de faltas, una serie de fallos que el pueblo tenía, no quisieron obedecer. Por ende, de manera coherente y de manera recíproca, el Señor le responde de la misma manera. No solamente esto, sino que permite que sean deportados. Y cuando estuviesen en medio de la calamidad, dice, el Señor menciona de que no iba a escuchar. Y la exhortación del versículo 14 al profeta diciendo que también no intercediera por ello. Aún así, lo que se ve es que el Señor no lo dejó sin alguna esperanza, porque a través del profeta Jeremías, pues les hizo una promesa. ¿Y cuál es esta promesa? Dios prometió un nuevo pacto, lo que leíamos en Hebreo 8, del 8 al 9, en el cual dice que iba a establecer un nuevo pacto con su gente. Dice, porque reprendiendo, dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y lo vemos en Jeremías 31, verso 31, en el cual dice, aquí viene el día, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé sus manos para sacarlo de la tierra de Egipto, como ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aunque si bien es cierto, los versículos que leíamos en Jeremías, Dios permitió que fuesen deportados y que en medio de la calamidad, dice, Dios no les iba a escuchar, pero en medio de ello, Dios les dio una esperanza. Y esta esperanza es lo que leíamos en Hebreo 8, como también en Jeremías 31, en el cual iba a establecer un nuevo pacto. Este pacto iba a ser diferente. Y ya miraremos acerca de esta característica. Pero lo más importante es que dice, Dios haría un nuevo pacto con Israel y Judá. Un pacto diferente al que se hizo en el monte de Sinaí. Y vemos que este nuevo pacto ahora sí nos incluye a nosotros. Estamos dentro de él. Este nuevo pacto ha hecho que el primero sea obsoleto. Considere lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Al llamar al nuevo pacto prometido nuevo, Dios hizo que el primer pacto, que el primer convenio quedara obsoleto. El antiguo pacto en realidad fue el primero,
pero continuó durante unos 500 años después de la promesa de Jeremías. Pero con la promesa de Dios de lo nuevo, la atención se tomaría lejos del antiguo pacto y estaba dirigida su atención hacia el nuevo pacto al que estaba por venir. Lo obsoleto fue especialmente vista en los días del escritor de los Hebreos. Estaba volviéndose obsoleto, estaba ya envejeciéndose porque ya estaba entrando en rigor el nuevo pacto. La muerte de Jesús rindió los sacrificios del primer pacto, en el cual, ¿verdad?, era necesario para establecer el pacto. Y de igual manera, de manera inmediata, ya en poco tiempo, el templo sería destruido, junto con ellos los últimos vestigios del sacerdocio levítico. Verdaderamente entonces estaba listo para desaparecer. Entonces Dios prometió un nuevo pacto para reemplazar al antiguo pacto. Y en este pacto Jesús es mediador de este pacto, en el cual es mejor pacto. Pero preguntémonos, ¿mejor de qué manera? Mejor porque se estableció en mejores promesas. Y estas promesas, las promesas que de Dios ahora está involucrada en el nuevo pacto. Considera el primer distintivo. Este sería interior y espiritual. Lo que miramos en Hebreo 8:10, en el cual dice el versículo: pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Si recordamos, el primer pacto tenía sus leyes escritas en tablas de piedra. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí y Dios con su dedo escribió las leyes en las tablas de piedra. El nuevo pacto es uno en el cual se requiere que las leyes de Dios se escriban en nuestro corazón. No es suficiente tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestra mesa de café, sino que debemos de plantar la palabra de Dios en nuestro corazón, o en nuestros corazones, como se menciona en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibidla con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El versículo que menciona que al momento de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, dice que recibamos en nuestro corazón con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice el versículo, puede salvar nuestras almas. Porque solo entonces podemos verdaderamente nacer de nuevo por la semilla incorruptible, la cual es la palabra de Dios. Como se menciona en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23, diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La pregunta es, ¿estamos viviendo a la altura del nuevo pacto? ¿O estamos siendo indiferentes de igual manera como aquellos que fueron el primer pacto, en la cual las palabras no estaban implantadas en sus corazones? Ahora, otra de las promesas que se menciona de este nuevo pacto es que proporcionará una relación más cercana con Dios. Y lo miramos en Hebreo 8:10, en el cual decía: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los términos reales de estas promesas realmente no son nada nuevo. Cuando el Señor le estaba dando las leyes allá en Éxodo 6:7, también miramos que decía lo mismo: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces encontramos que también con el pueblo del primer pacto también les dijo lo mismo: yo seré Jehová vuestro Dios. Levítico 26:12 también dice lo mismo: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces,
Si nosotros recordamos, hacemos un recorrido en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba de buena, obedeciendo a Dios, Dios les libraba. Y de igual manera, cuando el pueblo se desentendía de las leyes o de Dios, también Dios hacía lo mismo. En otras palabras, Dios ahora está aplicando los mismos términos diciendo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a su palabra. Pero en cada generación sucesiva su promesa se llena de fresco aliento al saber de que en esta generación o en esta era nosotros disfrutamos de una relación más cercana con Dios. La segunda carta de los Corintios, capítulos 6, el verso 16 al versículo 18, dice de esta manera: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué el inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Anteriormente, Dios moraba en el templo, hechos por manos humanas. Pero ahora, ¿qué dice? Que ahora nosotros somos el templo de Dios, que Dios entonces habita entre nosotros y que Dios está constantemente en nosotros. Por ende, ¿verdad? Requiere una excesiva responsabilidad entre nosotros en el cual, como dice el versículo, no hacer el acuerdo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Respondemos y decimos, ¿verdad? Que no hay ninguna. Por ende, el Señor nos exhorta en el versículo 17 a hacer algo, a salir de en medio de ellos y apartarnos, dice el Señor, y no tocar lo inmundo, porque realmente nosotros ahora somos el templo de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 y versículo 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Qué dice ahora el apóstol Pedro? Somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Tenemos entonces esa gran bendición. Y en el versículo 10 dice: anteriormente no éramos el pueblo de Dios, y eso no es muy cierto, porque en el primer pacto únicamente los judíos o el pueblo de Israel podía acercarse a Dios, podía tener relación con Dios. Pero ahora en este nuevo pacto se ha extendido y nos ha alcanzado a nosotros, en el cual también el apóstol Pedro dice: ahora somos el pueblo de Dios, que anteriormente no lo éramos. Pero aún hay más. En la era de por venir, que está en la eternidad, allí moraremos constantemente con Dios, en el cual es el cielo mismo. Y eso lo leemos también en Apocalipsis 21, donde se manifiesta una relación constante y eterna con Dios en los cielos. Y luego la otra promesa que encontramos es: será con la gente que conoce al Señor. Y leíamos en Hebreo 8:11, en el cual dice: ninguno de ellos enseñará diciendo, conoces al Señor, porque todo me conocerán. En el nuevo pacto era con las personas que venían, que ya han venido a conocer a Dios. A diferencia del primer pacto, en el cual las personas lo ingresaron en el nacimiento. ¿Se acuerdan? Al octavo día había que circuncidarse. Y con esa señal visible, de esa manera permanecía o entraba al pueblo especial de Dios. Pero la persona que era circuncidada y que entraba al pueblo de Dios no sabía nada de lo que estaba pasando. Es decir, desconocía completamente esa señal que se le estaba haciendo. Entonces, a medida que iba creciendo, había la imperiosa necesidad de enseñarle por qué estaban dentro del pueblo de Dios y de qué manera entraba al pueblo de Dios. En otras palabras, tenía que aprender. Ahora, en el nuevo pacto es diferente,
Nosotros llegamos a conocer a Dios antes que ellos, es decir, antes de entrar a una relación con Dios, nosotros ya conocemos. Y cuando nosotros aprendemos de Él, entonces de esa manera nosotros entramos a esta relación. Entonces, y para entrar al pueblo de Dios, nosotros pues tenemos que creer en Jesús antes de poder ingresar y entrar una relación con el pacto con Jesús. Y esto lo hacemos, hermano, a través del bautismo. En Hechos capítulo 8, versos 36 al 38 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. He aquí la nueva característica. Nosotros, para entrar a gozar del nuevo pacto, para entrar en una relación del pacto, necesariamente conocemos de Dios y estamos conscientes de ello. Por eso Felipe le dice, cree de todo corazón, y vemos entonces, ¿verdad?, que el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vemos entonces que ambos bajaron al agua y le bautizaron. De esa manera entonces, conociendo el eunuco, entró a una relación con Dios. Por eso dice el versículo que todos conocerán al Señor y que todos dicen, me conocerán. Luego, otra de las promesas que encontramos es que nos proporcionará un verdadero perdón de pecados para nosotros, en el cual dice el versículo en Hebreos 8:12, porque tendré misericordia de sus injusticias y de sus pecados, y sus hechos sin ley no me acordaré más. Aquí tenemos la última base de la bendición previamente descrita, y es el perdón de nuestros pecados. Podemos verdaderamente ser el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Así, en el nuevo pacto provee lo que el primer pacto no podía hacerlo, el verdadero perdón de los pecados. Como leíamos en Hebreos 10, del 1 al 4, los sacerdotes ofrecían de manera continua y esos sacrificios pues eran ineficaz. Jesús entonces se ofreció una vez por nosotros y ahora el sacrificio de Jesús es un sacrificio perfecto porque no lo vemos que el Señor lo repite cada año. Fue hecho una sola vez y después de esto el sacrificio de Jesús es capaz de limpiar y lavar nuestros pecados. A manera de conclusión, tales promesas del nuevo pacto, como se predijo antes por medio de la profecía de Jeremías, ahora cumplido por la venida de Jesús y su muerte, en el cual ahora se nos indica de que son mejores promesas. Cristo es verdaderamente es un mediador de un mejor pacto. Y no solamente esto, Jesús entonces está en el lugar santísimo. Pero hay más acerca de por qué el nuevo pacto, de por qué el Nuevo Testamento es un mejor pacto. Y vemos también que también tiene un mejor santuario. Jesús ahora está en el lugar santísimo, no un santuario hecho de manos, sino el santuario verdadero, el cielo mismo. También tiene un mejor sacrificio, en el cual vemos a Jesús que lo hizo una sola vez y no tuvo necesidad de volverlo a repetir. Por lo cual entonces la invitación se nos llega a nosotros a que aquellos que no han gozado previamente de esta relación, de este nuevo pacto, se nos invita entonces que nosotros hagamos algo. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De esa manera, aceptando a Jesús, obedeciendo en su palabra y siendo bautizado, de esa manera nosotros entramos a gozar en esta nueva relación de su pacto. Hechos capítulo 2, versos 34, 36 al 39, al nosotros creer, a nosotros confesar y bautizarnos, estamos haciendo las mismas cosas que hicieron la gente del primer siglo. ¿Qué hicieron ellos? Notan lo que dice Hechos 2:36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro en el primer sermón comienza a predicar, le decía al Mesías que ustedes estaban esperando, ustedes le crucificaron. Y no solamente eso, sino que le recuerda todas las señales que Jesús había hecho, todos los milagros portentosos que Jesús había hecho. De tal manera que la multitud en ese momento se sintieron culpables y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Al hacer esto, nosotros entramos a una nueva relación, a gozar de las promesas de este nuevo pacto. Hermanos, gracias por la oportunidad que me prestan de escuchar y llegar hasta sus hogares. Que el Señor les bendiga.